Javier Dasí, experto energético. ¿Eso cómo se hace? Buenos días. Buenos días. Pues al final para ahorrar o llegar a ese objetivo que nos están marcando, digamos que tendremos que cambiar un poco nuestros hábitos. Primero será una recomendación y si al final sí o sí tenemos que cumplir ese objetivo, pues yo creo que incluso podrá llegar a ser una obligación hacer ciertos pequeños cortes de luz intermitentes en algunas viviendas para poder conseguir ese objetivo. Pero Javier, por ejemplo, muchos a esta hora se estarán haciendo pues un cafetito, estarán poniendo en microondas, estarán utilizando el tostador, ¿no? ¿Qué consejos prácticos les podemos dar? Pues a ver, aquí tenemos diferentes electrodomésticos en casa, ¿no? Tenemos el aire acondicionado, sabemos que ahora en invierno vamos a tener que, por recomendación, no superar la temperatura de los 19 grados, y aquí cuanta menos temperatura le pongamos, en lugar de 19 le ponemos 18, va a consumir mucho menos, un 7% menos. Entonces, es preferible tener algo más de abrigo en casa y reducir la temperatura para que trabaje menos y consuma mucha menos energía. Y luego con todo el tema de lavadora, lavavajillas, utilizar programas que, aunque esto suele ser un poco que la gente no lo conoce, digamos, es preferible que utilizar programas que sean mucho más largos, pero no calienten el agua, a utilizar programas cortos con agua caliente. La gente se piensa que por ser el programa más corto gasta menos electricidad, y no. Un programa, por ejemplo, corto en lavavajillas de 1 hora con agua caliente consume el doble que un programa largo de 3 horas con agua fría. O sea, lavar en frío, eso es fundamental. Correcto, lavar en frío, el calentador eléctrico de agua. Si nos fijamos, todo es tema de temperatura. Entonces, calentador eléctrico de agua, lo mismo. Si nosotros tenemos un termostato en el calentador que todo el mundo tiene, pues ese termostato, esa regulación, la tenemos que poner al mínimo. El agua se mantendrá caliente al mínimo de temperatura, nos permitirá ducharnos o bañarnos y vamos a consumir mucha menos energía que si lo tenemos al máximo de temperatura, porque estará todo el día calentando la temperatura mucho más durante 24 horas. Sí, también es un detalle en el que no caemos habitualmente, pero, por ejemplo, es importante dejar el grifo siempre cuando se cierra en la posición de agua fría, ¿no? Claro, si nosotros utilizamos, por ejemplo, lo habitual es cuando fregamos alguna sartén o algo, utilizar agua caliente para que nos sea más fácil quitar toda esa suciedad, entonces lo ponemos en agua caliente. Utilizamos el grifo y luego cerramos y lo dejamos en agua caliente. Esto no es recomendable porque luego el agua que hay en el circuito se enfría y cuando volvemos a utilizarlo lo abrimos. Está calentando el agua, se conecta al calentador y cuando empieza a salir agua caliente nos damos cuenta y la bajamos, pero hemos hecho ahí un gasto innecesario de energía simplemente por no volver, como bien dices, esa manecilla al agua fría. Y hay otra cosa en la que no nos damos cuenta, pero es, ya que estamos en la tele, el televisor. Siempre lo dejamos con ese pilotito rojo, ¿no?, encendido. Sí, eso es el stand-by o consumo fantasma, también que se le llama coloquialmente, y es que tenemos un electrodoméstico aparentemente apagado. Sí que es cierto que eso no consume mucho, consume en torno a un 5 o un 7% de lo que consume funcionando, pero claro, si al final todos esos consumos fantasma los quitamos a nivel de España, pues es un ahorro energético que no vamos a tener que hacer por otro sitio. Gracias, Javier, muy buenos días por darnos estos consejos de cara a ahorrar energía. Gracias a vosotros, buenos días.